¿no? Entonces, la temática que vamos a desarrollar es limitaciones de las medidas, ¿verdad? Vamos a definir en primer lugar las mediciones, ¿verdad? Medición dice, es la técnica por medio de la cual se asigna un número a una propiedad física, ¿verdad? O a una magnitud física, como resultado, dice, de una comparación de dicha propiedad con otra similar, tomando, dice, como patrón, la cual se ha adoptado como unidad, ¿sí? Entonces nosotros cuando medimos lo que hacemos es comparar, así en términos generales podemos decir, comparar una magnitud con otra de la misma naturaleza que se ha escogido como unidad patrón, ¿verdad? Así lo podemos definir. Pero para realizar mediciones nosotros nos tenemos que familiarizar, ¿verdad? Con mucha información, ¿verdad? Por ejemplo, revisar el instrumento que vamos a utilizar, ver si está debidamente calibrado, si con ese instrumento yo puedo medir qué magnitudes físicas puedo medir, ¿verdad? Si puedo medir longitud, puedo medir diámetro, puedo medir volumen, ¿sí? Entonces, poco a poco nos vamos a ir familiarizando, pero eso es medición, ¿verdad? En términos generales, comparar una magnitud con otra que se ha escogido como unidad patrón, ¿sí? Vamos a hablar la forma de determinar el valor de una medida. Nosotros lo podemos hacer en forma directa o de manera indirecta, ¿verdad? Veamos en qué consiste una medición directa. Medición directa, dice, es aquella en la que el valor de una medida se obtiene mediante la lectura sobre la escala de un instrumento o la que numéricamente proporciona un instrumento digital en su pantalla. En este caso, aquí tenemos la cinta métrica, ¿verdad? Con la cinta métrica yo puedo medir longitudes, ¿sí? Alturas, mido directamente la medida, ¿verdad? Y ya digo cuánto me mide, ¿sí? Con la balanza gravimétrica yo también puedo medir la magnitud física, que es la masa, ¿verdad? Ya sea en gramos, yo coloco cierta cantidad encima ahí de la balanza y mido, ¿verdad? Y digo 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos. Entonces estas son las medidas directas, ¿verdad? Así como también un termómetro de laboratorio, ¿verdad? Que me permite determinar la temperatura del ambiente. Puedo medir también la temperatura del agua, ¿verdad? Si yo la he puesto a calentar, la puedo medir hasta qué grados está. Esas son medidas directas, aquellas que yo obtengo, dice, mediante la lectura sobre la escala de un instrumento o la que numéricamente proporciona el instrumento digital en su pantalla, ¿sí? Podemos tener otra serie de medidas, ¿verdad? Aquí les he puesto yo solamente 3 ejemplos. Como siempre les dejo la tarea, entonces lo que quiero es que cada uno de ustedes ponga diferentes mediciones, ¿verdad? Que no copiemos las mismas que hemos visto en la clase, sino que vamos a poner otras, como que otras mediciones podemos tener nosotros, ¿verdad? Que sean directas. La medición del volumen utilizando una probeta, ¿verdad? Usted le vierte cierta cantidad de agua y la probeta le va a dar la medida del volumen de ese líquido, ¿sí? Esa es otra medida directa. Y así sucesivamente, si usted quiere medir el voltaje el voltaje, lo utiliza con el voltímetro, ¿verdad? Con el tester y le da directamente cuánto es el voltaje, ¿verdad? Usted quiere verificar el voltaje de una batería, si realmente son los 9 voltios que todavía tiene esa batería o ya se le está acabando, se le está disminuyendo el voltaje, ¿verdad? Entonces, así son las medidas indirectas. Usted va a ir leyendo y va a ir viendo que hay una serie de instrumentos que me miden de manera directa. Tenemos también el caso de las mediciones indirectas. Oiga bien, me dice en el caso de las mediciones indirectas, es aquella que nos permite determinar el valor de una magnitud física por medio de mediciones directas y la aplicación de ecuaciones. Por ejemplo, yo tengo una esfera. De esa esfera yo quiero calcular el área de la esfera.
no tengo un instrumento, oiga bien, yo no tengo un instrumento que me mida directamente el área, sino que puedo obtener mediciones de magnitudes físicas por medio de la medición directa para luego poder aplicar una ecuación y poder encontrar el área de esa esfera. ¿Qué le puedo medir yo entonces a esa esfera? Yo tengo una esfera y qué instrumento necesitaríamos, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a ir ya familiarizando con los diferentes instrumentos de medición y lo que me mide ese instrumento, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera medir el área de esa esfera, yo digo, no me lo mide, no hay un instrumento que me lo mida directamente, pero sí puedo tener un instrumento que me mida qué magnitud. ¿Cómo calculo el área? El área de una esfera se calcula como 4pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Así se calcula el área de una esfera. Entonces usted dice, ¿el radio lo puedo medir directamente a la esfera? El radio no, ¿verdad? ¿Qué le puedo medir entonces a la esfera? Le puedo medir el diámetro, ¿verdad? El diámetro sí se lo puedo medir, que aquí lo tenemos marcado, ¿verdad? El diámetro sí le puedo medir. ¿Y qué instrumento puedo utilizar para medir el diámetro? Un vernier o pie de rey, como lo conozca usted, ¿sí? Entonces le vamos a medir, este sería el diámetro, ¿verdad? Este sería el diámetro de la esfera, que se lo puedo medir entonces a través de o utilizando un vernier o un pie de rey. Pero usted dice, pero yo lo que quería era el radio. Pero el radio, ¿cómo lo puedo calcular yo si ya tengo el diámetro? El radio va a ser igual al diámetro entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es así como yo puedo obtener una medida indirecta, dice, realizando algunas medidas directas y luego aplicar alguna ecuación. Ese sería para el caso de la esfera. Me dicen si se comprende esa parte o no. Hola. Estábamos hablando, ¿verdad? Voy a escribir acá para que les queden los datos a ustedes. El área de una esfera se calcula como 4pi r cuadrado, ¿verdad? R es el radio. Entonces, yo quiero realizar esa medida. No la puedo hacer directamente, pero entonces digo, ¿puedo calcular el radio directamente? Tampoco, ¿verdad? Lo que le puedo medir a la esfera es el diámetro, ¿sí? El diámetro es lo que yo puedo medir utilizando un vernier. Si ya tengo el diámetro, ¿cómo puedo obtener el radio? El radio lo puedo calcular como el diámetro entre 2. Acuérdese que el radio es la mitad del diámetro, decimos nosotros, ¿verdad? Ya una vez entonces que obtenga este dato de diámetro, yo puedo calcular el área de la esfera, ¿sí? Porque tengo el diámetro y con ese diámetro calculo el radio y luego procedo a hacer el cálculo acá. Entonces es una medida indirecta que la hago haciendo algunas directas y luego aplicando algunas ecuaciones. Hoy sí creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Veamos el siguiente caso. En este caso tenemos ahora el rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Queremos medir nosotros el volumen de un rectángulo. ¿Qué datos necesitamos nosotros? Me dice que tiene que ser el largo por el ancho por el alto, ¿verdad? Y aquí está reflejado, ¿verdad? La parte que me mide el largo, la altura y el ancho, ¿verdad? El ancho o espesor. Algunas veces a esa parte se le llama espesor, ¿sí? Ancho o espesor, ¿verdad? La parte. Entonces, ¿qué necesito? Necesito utilizar ya sea una regla, dependiendo de las dimensiones que tenga el rectángulo, ¿verdad? Para medir esas dimensiones puedo utilizar una regla
o puedo utilizar una cinta métrica. Entonces estoy realizando mediciones directas para luego proceder con esas medidas directas a hacer cálculos aplicando una ecuación para poder obtener la medición indirecta, ¿sí? Tenemos acá el volumen de un cilindro, ¿verdad? El volumen de un cilindro me dice que se calcula como pi r cuadrado por altura. ¿Qué datos puedo medir yo del cilindro? Le puedo medir la altura del cilindro, sí, ¿verdad? También con una cinta métrica o con una regla, dependiendo del tamaño que tenga el cilindro. Y el radio no lo puedo medir directamente, ¿verdad? ¿Qué le debo de medir entonces a ese cilindro? Le voy a medir el diámetro, ¿verdad? Para que una vez que le haya medido el diámetro, pueda calcular el radio y luego poder aplicar la ecuación. ¿Estamos claros entonces con una medida directa y una indirecta? Hola. Sí, Va. ¿Me pueden decir ustedes otro ejemplo que podamos tener de medida indirecta? No sé si alguien tiene así un ejemplo que lo podamos hacer o que solamente lo pueda explicar, ¿verdad? De esta esfera usted puede sacar otro, ¿verdad? Podemos sacar otro ejemplo. ¿Cuál sería otro ejemplo? ¿Qué más le podemos calcular a la esfera? Aparte del área, ¿qué más le puedo calcular yo a la esfera? El volumen, ¿verdad? Le puedo calcular el volumen a la esfera, que en términos de ecuación se calcula como 4/3 de pi r cubo, ¿sí? Les voy a poner acá vamos a compartir la pizarra. Con esa misma esfera yo puedo escribir otro ejemplo. ¿Sí? Usted dice, ya no quiero el área, sino que quiero el volumen. El volumen se calcula como 4/3 de pi r al cubo. ¿Qué necesita medir nuevamente? Con el mismo diámetro que tiene, usted calcula el radio que ya lo tiene y con ese mismo dato usted puede encontrar otra magnitud física de la esfera que sería el volumen. ¿Sí? Eso sería entonces con respecto a las medidas directas y a las medidas indirectas, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Ahora veamos la clasificación, los errores, ¿verdad? Errores, clasificación y sus causas. Me dice, llamaremos error, dice, oiga bien, al valor absoluto de la diferencia, dice, entre el valor medido y el valor verdadero, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a escribir eso en términos de ecuación? En términos de ecuación me quedaría que el error lo voy a simbolizar así, ¿verdad? Error va a ser igual, valor absoluto, ese es el símbolo del valor absoluto, ¿verdad? Del valor medido menos el valor verdadero, así, ¿verdad? Donde XM, ¿qué me va a representar? ¿Qué me representa XM? El valor medido, ¿verdad? Y X sub B me va a representar el valor verdadero, ¿sí? Este sería el valor verdadero y X sub M el valor medido, ¿verdad? ¿Sí? Usted va a tener un valor que va a medir, ¿verdad? Que es el que usted ha medido. El valor medido y el valor verdadero, el que ya está dado, ¿sí? De esa manera nosotros podemos calcular el error cometido en una medición, ¿verdad? Algo muy importante es que toda medida está acompañado de un margen de error, ¿verdad? Aunque sea mínimo ese margen de error, pero siempre le vamos a encontrar un pequeño margen de error, aunque sea del 1%, 2%, 0.5%,
así sucesivamente. Entonces estamos definiendo, ¿verdad?, el error en la medida, que después vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se calcula ese error. Tenemos entonces, los errores pueden clasificarse según su origen. Errores sistemáticos y errores aleatorios o accidentales. Esos son los dos tipos de errores, ¿verdad?, que nosotros vamos a ver, y también vamos a ver las causas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todo esto se toma en cuenta a la hora de que usted esté realizando una medición, ¿verdad? ¿Qué tipo de error o qué causa de error pueden afectar las mediciones? Entonces tenemos el error sistemático, me dice, es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida, ¿verdad? Y por tanto afecta a todas las medidas de un modo definido y es el mismo para todas ellas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Si usted va a utilizar la balanza y no calibró la balanza antes de realizar mediciones, porque sí es muy común, ¿verdad? Que a la hora de utilizar cualquier instrumento, se nos olvide revisar si está debidamente calibrado el instrumento para poder ver, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos percatamos de que el instrumento esté debidamente calibrado, estamos viendo, ¿verdad?, si tiene algún error ya por defecto del instrumento. Porque si tiene un error y usted me dice que fíjese que no logro calibrar esta balanza, tenemos que ver el error, ¿verdad? Si el error es mayor o menor, es decir, si a la medida yo le voy a sumar o le voy a restar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si acá cuando estoy calibrando, ¿verdad? No me queda exactamente en cero, la aguja no me queda exactamente en cero, sino que se pasa del cero. Quiere decir que a la medida yo le tengo que restar, o si es lo contrario, ¿verdad? Que no llega al cero, yo a la medida le tengo que sumar ese error, tengo que considerar. Entonces, un error sistemático puede ser ese, ¿verdad? En el que yo no me percaté de que la balanza estaba debidamente calibrada, que no estaba calibrada, no la calibramos y realizamos las medidas, ¿verdad? Por eso dice, es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medir y por tanto afecta todas las medidas, ¿verdad? Todo lo que ha realizado usted con esa balanza tiene, aparte del margen de error que va a cometer con las medidas, ya tiene un error que sería del instrumento, ¿verdad? Al igual que también un termómetro, ¿verdad? Hay que asegurarnos, algo muy importante, ¿verdad? El termómetro nunca lo vamos a tener en cero, no como en el caso de la balanza, que yo voy a decir que una balanza está debidamente calibrada cuando la aguja me coincide exactamente en el cero. Pero en el termómetro no, ¿verdad? Porque el termómetro me está midiendo ya una temperatura ambiente que no puede ser de cero, ¿verdad? Si es un termómetro clínico, pues me va a medir también la temperatura del cuerpo humano, no va a estar en cero. Ese instrumento sí nunca lo podemos llevar a cero, ¿sí? ¿Estamos bien? Veamos el siguiente error, ¿verdad? Los accidentales, dice, errores aleatorios o accidentales, son debido, dice, a causas imposibles de controlar que alteran el resultado, dice, a veces por defecto y otros por exceso. Son pequeños, dice, son inevitables y en ocasiones se detectan al ser repetida la medida por diversas personas. También usted lo puede observar, ¿verdad? Más que todo cuando hacemos las prácticas de laboratorio, los laboratorios, se hacen grupos de cinco integrantes, de 6. Entonces, si un compañero realiza la medida, otro también la realiza y usted observa que les da diferente, es probable que pueda detectar el error que se ha cometido, ¿verdad? En este caso son un poco más pequeños. Aquí dice, ¿verdad? Por ejemplo, al medir el volumen de un líquido, ¿verdad? Utilizando una probeta, dice, puede ser que el menisco no sea leído en la posición correcta, porque esa es otra causa de error, ¿verdad? La posición, cómo me coloque yo a la hora de medir. No puedo estar de lado, ¿verdad? ¿Sí? La medida me debe de quedar, o sea, la probeta, mi medida debe de quedar en el mismo nivel
de mis ojos, ¿verdad? Ahí lo debo de tener. No me puedo agachar y ponerme así de lado para poder ver la medida porque voy a ver otra, ¿verdad? No voy a lograr ver el menisco. Ya esos son causas de errores o tipos de errores de paralaje, que ya son personales, ¿verdad? La forma en cómo se coloca la persona. O al medir magnitudes eléctricas, ¿verdad? También con el tester, porque el tester, los que conocen el tester, ¿verdad? Saben que con ese podemos medir nosotros corriente, podemos medir voltaje, resistencia. Entonces va a depender cómo lo coloquemos, porque si yo voy a medir corriente, debe de estar conectado, ¿verdad? En las opciones como amperímetro, o como voltímetro, o como ohmímetro. De la misma manera, a la hora de medir corriente en un circuito, ¿verdad? Me tengo que asegurar que el tester quede en serie, ¿verdad? ¿Sí? Si los dispositivos que voy a medir están en serie o están en paralelo. Son cosas que hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? A la hora de realizar mediciones. No es medir por medir, ¿verdad? ¿Sí? Sino que aquí llevamos nosotros un proceso, ¿verdad? Donde aplicamos todas esas técnicas detalladas para poder hacer las mediciones. Dentro de las causas tenemos, ¿verdad? Instrumentales. Una causa instrumental, defecto en la escala del aparato, dice, tamaño de la menor división de la escala. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, decíamos, ¿verdad? Era observar si el instrumento estaba en buenas condiciones, si estaba debidamente calibrado, observarle la escala del instrumento, ¿verdad? ¿Sí? El tamaño de la menor división, que en otras clases nosotros vamos a ver cómo calcular esa menor división o mínima escala de cada uno de los instrumentos, porque luego esa mínima escala me va a llevar a poder calcular la incerteza para poder determinar el error de la medición, ¿verdad? O dentro de qué rango se encuentra ese valor. Tenemos también causas ambientales, dice. Los cambios de presión, aquí las ambientales se refieren a los cambios de presión, de temperatura o humedad, ¿verdad? Pueden afectar tanto las condiciones en que se efectúa una medición, dice, como el funcionamiento de los instrumentos de medida, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vamos a medir densidades, va a depender mucho, ¿verdad? Si el ambiente, si estamos en un lugar con aire acondicionado o no hay aire acondicionado, ¿verdad? Acuérdense que si nosotros medimos las temperaturas de un laboratorio con aire acondicionado y uno sin aire acondicionado, vamos a poder observar la diferencia, ¿verdad? De temperatura que hay entre cada uno de ellos, ¿sí? Entonces afecta por la temperatura, ¿verdad? Va a aumentar la temperatura y la densidad puede, ¿qué pasaría con la densidad de una sustancia? ¿Aumentaría o disminuiría la densidad? Se aumenta la temperatura. Hola, hola, hola. Va a disminuir, ¿verdad? Si la temperatura aumenta, la densidad va a disminuir, ¿verdad? Porque el líquido se me va a poner como menos, decimos nosotros menos denso. Imaginémonos que tenemos aceite, ¿verdad? El aceite poco a poco se va a ir poniendo como que es agua a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Como si usted tiene margarina, ¿verdad? Y la pone a calentar, ahí está aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice se derrite, ¿verdad? Entonces disminuye la densidad, por ponerle un ejemplo así, ¿verdad? Para que podamos ver cómo afectan esos factores. También, ¿verdad? En esa causa ambiental puede ser el caso de que nosotros estemos en un laboratorio que no tengamos aire acondicionado y tengamos un ventilador. Y el ventilador está cerca de una balanza y queremos calibrar la balanza, nunca la vamos a poder calibrar por el ventilador, ¿verdad? Por el aire que expulsa el ventilador. O si estamos cerca de un aire acondicionado también, eso va a impedir que nosotros logremos calibrar la balanza. Aquí tenemos, dice la otra causa que sería la metodológica. Aquí dice el camino seguido para lograr la medición. El camino seguido para lograr la medición.
los aparatos seleccionados para efectuarla, las técnicas de medición utilizadas, ¿verdad? ¿Sí? El camino seguido para lograr una medición, los aparatos seleccionados. O sea, yo quiero medir un volumen, dependiendo de la cantidad de volumen, así voy a elegir el aparato, ¿verdad? Si voy a elegir una probeta, voy a elegir un beaker, de qué cantidad, ¿verdad? Porque hay probetas desde 50 mililitros hasta, ¿qué? 500 mililitros. Tenemos también beaker que varían su volumen, ¿verdad? Entonces usted va a seleccionar los instrumentos adecuados, ¿verdad? Para la medición. Un instrumento va a ser mayor preciso si tiene mayor número de escala, ¿verdad? Eso es importante cuando nosotros saquemos la menor división o la mínima escala de un instrumento. Las técnicas utilizadas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese procedimiento? No es solo, vení, aquí miramos, ¿verdad? ¿Sí? El camino seguido para lograr la medición, ¿verdad? Usted tiene que establecer cómo va a hacer esas mediciones desde el inicio. Tiene que organizarse de manera que no esté cometiendo muchos errores o causas de errores. Y las personales, ¿verdad? Criterio del experimentador, ¿verdad? Ya esta es propia del experimentador. Apreciaciones en las divisiones menores de la escala de un instrumento y la inadecuada dirección visual. Esta de la inadecuada dirección visual es la forma como nos vamos a poner sobre la escala. Lo que yo les explicaba, ¿verdad? Mi medida debe de estar exactamente al frente, ¿verdad? Y a la par de mis ojos. No voy a estar de lado. Por ejemplo, si la mesa del laboratorio es baja y yo no me voy a hacer así, sino que me voy a poner de lado para poder realizar la medición. Eso es muy común que la mayoría de estudiantes a la hora de hacer mediciones siempre, a la hora de medir, se ponen así de lado, ¿verdad? Usted pone de lado su vista y eso hace que se cometa mayor margen de error porque usted ya no está viendo en la misma dirección su medida. ¿Tenemos alguna pregunta acá sobre las mediciones? Sobre las causas y los tipos de error. Todo esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer mediciones. ¿Tenemos preguntas? Hola. Vamos a ver también estos dos conceptos, ¿verdad? El concepto de precisión y exactitud de una medida. Por ejemplo, me dice que la precisión, dice, expresa la capacidad del instrumento para dar medidas muy próximas y el valor promedio de una serie de mediciones. La exactitud, ¿qué me dice? Es la cercanía de la medida al verdadero valor de la magnitud que se está midiendo y depende de las habilidades de la persona que efectúa la medida. Entonces nosotros vamos a ver, ¿verdad? Un ejemplo, decimos, un reloj que se adelanta puede ser preciso o no exacto, ¿no? Una balanza no calibrada puede dar valores de masa precisos, pero no exactos. Ahí vamos a ir viendo qué es la exactitud y qué es la precisión, ¿verdad? Para poder decir nosotros, este instrumento es bien exacto o es bien preciso, o es exacto pero no es preciso, o es preciso o no es exacto, ¿verdad? Ahí tenemos que familiarizarnos con esos términos. Ahí le explica, ¿verdad? Dice que un reloj que se adelanta puede ser preciso y no exacto. Una balanza no calibrada puede dar valores de masa precisos, pero no exactos, ¿verdad? Y tenemos las definiciones de cada uno de ellos. Es de familiarizarnos también con estos conceptos, ¿verdad? Porque cuando yo voy a decir que algo es preciso, es porque realmente conozco el término precisión en mediciones, ¿verdad? La exactitud también, ¿verdad? Este aparato o este instrumento es bien exacto, decimos nosotros, porque realmente conozco esa definición de exactitud. Y aquí vamos a tener un ejercicio, dice. Se realizó un experimento, dice, en el que participaron 4 estudiantes de la clase y midieron la longitud de la pizarra.
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Aquí tenemos nosotros los alumnos, ¿verdad?, que participaron en la medición. La longitud se expresó en metros, ¿verdad? ¿Sí? Carlos me dice que tiene 2.86 metros, José me dice que 2.75, David me dice que 2.84, Marcos me dice que 2.85. Y nosotros nos hacemos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Han utilizado el mismo instrumento? ¿Han medido lo mismo, ¿verdad? La longitud de la pizarra. ¿Y por qué será que les da diferente a los cuatro? Lo único, ¿verdad?, que no se dijeron las medidas, porque si pasamos a Carlos y dijo 2.86, ¿qué diría José? Lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto me dio? Ah, lo mismo, 2.86. Y David, lo mismo, ¿verdad? Cada uno guardó su medida, ¿verdad? Hasta después se publicaron cuánto era que le daba a cada uno. ¿Por qué cree usted que las medidas, porque él les ha dado diferentes medidas o diferentes resultados? Si han utilizado el mismo instrumento, si han medido la misma longitud de la pizarra cada uno de ellos. Hola. ¿Se me durmieron? No, aquí estamos. Creo yo, ¿verdad? Sí. Como es teoría, yo creo que la teoría como que los... Pero es una teoría muy importante, ¿verdad? Porque la vamos a aplicar ya a la hora de la realización de las medidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros respecto a estas medidas que tenemos acá? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué le haría pensar a usted de que le dieron diferentes a cada uno de ellos? Hola. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar opinando ahí, verdad? ¿Por qué tenemos diferentes resultados? Yo creo, bueno, ¿Sí? yo creo de que a la hora de medir la pizarra, cada quien tomaba, aproximaba y otro solamente, es como nosotros haciendo un ejercicio, ¿verdad? Cada Ujú. quien pone la respuesta, si nos da 9.5, hay quienes ponen 9, hay quienes ponen 9.5 y hay quienes ponen 6, 10, Ujú. perdón. Porque Sí. cada quien lo aproxima, lo deja como le aparece en la calculadora Ujú. o solamente pone el primer valor. Me imagino yo, ¿verdad? Que eso fue lo que Sí. hicieron. Cada uno toma sus propios criterios, ¿verdad? Así Sus es. propios criterios a la hora de realizar las mediciones, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta todos los tipos de errores, las causas de errores que se pueden cometer al realizar una medida, ¿verdad? Y lo que decíamos también al inicio, que toda medida está acompañada de un margen de Un error. margen de error. No puedo decir yo, esta medida me da 0.0% de error. Si sucede eso, es que yo he cocinado el dato, ¿verdad? Que yo digo, le voy a poner este dato, esta cantidad, para que no me dé margen de error, ¿verdad? Pero no pensemos que porque obtenemos un 0.0% de error es que la medida está excelente, ¿verdad? No, porque no podemos obtener siempre el 0.0, ¿verdad? Podemos tener incluso un 0.5% de errores válidos, ¿sí? Así es que, entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Lo que nosotros queremos es calcular, voy a pasar a la siguiente, lo que queremos dice, el valor verdadero de la longitud de la pizarra es 2.80 metros, ¿sí? 2.80 metros, calcular el error cometido por cada estudiante. Le vamos a hacer una columna más a la tabla para poder calcular el error que cada uno de ellos cometió. ¿Se recuerdan cómo se definía el error? El valor absoluto entre el valor medido menos el valor verdadero, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a calcular el, el error cometido de cada uno de los estudiantes, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi valor verdadero? 2.80, ¿verdad?